agradezco esa bendición de estar de nuevo estudiando la palabra de Dios y animosos en crecer. Pues ya nos faltan pocas clases, ya voy a extrañarlos, ya nos estaría faltando unas 3 clases, ¿sí? John, ¿iba a hablar algo? No, discúlpeme, lo activé sin querer, discúlpeme, Pastor. Tranquilo. Pastor, yo quería preguntarle cuántas clases son del curso. 8, son 8. Ya la próxima clase estoy mandando la tarea del proyecto final. ¿Y estamos Sí. en las 7? Hoy es las 6. Las ¿A 6. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Recuerden que ese estudio de Academia Cristo está relacionado con el tema, las enseñanzas de Jesús, los 10 mandamientos que ha sido tomado, el estudio del catecismo de Lutero. Hoy en día existen muchos catecismos, pero nosotros como Academia Cristo nos identificamos con ese catecismo porque es la forma pedagógica, forma bíblica que está pegado a la Biblia para enseñar la palabra de Dios a otros. Entonces es muy importante siempre recordar que lo que estamos estudiando esté de acuerdo con lo que dice las Escrituras. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio de hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre cada uno de nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a estudiar el 6º mandamiento. Es muy importante este estudio en cuanto al 6º mandamiento, porque tal vez la mayoría de nosotros somos casados, y no solamente eso, sino que también vemos que en las iglesias hay a veces muchos problemas, los matrimonios o en nuestras familias, ¿cierto? Muchas veces hay problemas con el matrimonio, pero es interesante poder enseñar a otros qué es lo que quiere Dios, cuál es la línea que Dios nos enseña en cuanto al matrimonio, en cuanto al 6º mandamiento. Estamos en tiempos donde en verdad el matrimonio ha perdido mucho valor, en tiempos en los cuales desafortunadamente la carne pues lleva a que muchos vayan al matrimonio por motivos equivocados. También podemos ver hoy en día que caemos como si fuéramos artistas de la televisión, de que ustedes pueden ver de que tienen 2, 3 matrimonios encima, 4 matrimonios encima. Hay que tener mucho cuidado con eso en cuanto a cuál es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio, y vamos a ver hoy muchas de las cosas de los propósitos del matrimonio. Entonces, ya les compartimos las preguntas de repaso del video. Esperamos que lo hayan visto, y esas preguntas nos ubican en el contexto del tema. ¿Cuál es el 6º mandamiento? No fornicar. No No fornicar. adulterarás. No cometerás adulterio. Muy bien, muy bien. Entonces, el 6º mandamiento nos enseña no cometer adulterio, ¿cierto? Y este mandamiento está relacionado con lo que es el matrimonio, con lo que es nuestra relación con el otro. Vamos a hablar ahora de las bendiciones del matrimonio. Cuando estamos hablando del matrimonio, es importante entender esas 3 bendiciones que necesitan estar unidas. Si una de esas 3 bendiciones falla, ahí es donde empiezan a haber los problemas dentro del matrimonio. Por eso es importante tener en cuenta lo que son estas bendiciones, y cuando nosotros estamos instruyendo a una pareja de novios que se quieren casar, pues hay que instruirlos en base a esto. Nosotros usamos
un curso que se llama La vida familiar bajo Cristo. Esa vida familiar bajo Cristo son 7 lecciones que damos a las personas que desean casarse. Y esas 7 lecciones nos enseñan no solamente los 3 propósitos del matrimonio, sino también que nos hablan un poquito de las finanzas, nos hablan de cómo conservar el amor mutuo entre la pareja y lo más importante, teniendo a Cristo como el centro. Muy bien, entonces, ¿quién recuerda cuáles son algunas bendiciones del matrimonio? Me parece un favor, me dice cuáles son los sacramentos que hay en el luterano. La Biblia enseña de solamente de dos sacramentos, es el bautismo y la Santa Cena. La Biblia enseña eso. Pero vamos a meternos acá. ¿Quién va a participar? ¿Cuáles son las Con el bendiciones del compañerismo, matrimonio? Muy bien, compañerismo. el amor sexual y los hijos. Muy bien. Los Entonces, muy La bien. primera confirmación no hay ningún otro sacramento y no solo el bautismo, el matrimonio. Sí, la Iglesia romana tiene su tradición y muchos de lo que ellos llaman sacramentos no son bíblicos. ¿Bien? Entonces, metámonos acá al tema y eso lo podemos hablar aparte, Yoli. Cuando estamos hablando acerca del matrimonio, hablamos de la primera propósito, ¿cierto? La compañía. Y cuando vemos esa compañía, recuerden en la creación, como Dios, al ver que Adán estaba solo, pues creó los animales y se dio cuenta que los animales no eran la ayuda para Adán. Entonces ahí fue donde nos cuenta la Biblia que Adán entró en un sueño profundo y de una costilla sacó a Eva, su mujer. Por eso Adán dice, es carne de mi carne. Entonces el primer propósito del matrimonio es la compañía. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, mi profesor me enseñó acerca de la compañía con este ejemplo. Se había casado su hija y él le dijo a su hija, tú eres bienvenida a casa siempre y cuando vengas con tu esposo. ¿Qué quiere mostrar esto? Que nosotros nos casamos para estar compartiendo siempre con nuestra esposa. Eso no quiere decir de que que es que es muy cansona, o es que mi esposo no se mantiene en casa, o es que no podemos estar juntos dos horas porque ya nos estamos matando, ya tenemos problemas. Hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? Es muy importante el propósito de la ¿qué? De la compañía. Ya hablamos de la satisfacción sexual y en el video vimos cómo el libro de Cantar de los Cantares pues habla mucho de, de este punto en cuanto a la esfera sexual. La Biblia no habla, y hay que ser muy claro con esto, no habla de cómo tener la relación sexual. La Biblia solo habla de que la relación sexual es entre hombre y mujer y dentro del matrimonio, ¿cierto? Y siempre recordando los parámetros bíblicos de tratar a la mujer como un vaso frágil. También es importante recordar que es el amor mutuo que hace de que haya esta satisfacción sexual. Y los hijos es la otra bendición. Recuerde que, como lo leímos en el Salmo 127, pues los hijos están relacionados con la bendición, con la herencia. Y hoy en día ha cambiado mucho esto. ¿En qué sentido ha cambiado? De que a las parejas no les gusta tener hijos hoy en día. Entonces los reemplazan por animales, los reemplazan por otro tipo pues de cosas. Y Dios en verdad lo que en verdad manda es que dentro de un matrimonio hayan hijos, ¿cierto? O a no ser de que hayan problemas de salud, que la mujer no pueda quedar en embarazo, o problemas del hombre que también no pueda, pues, servir para la fecundación. Pero todo hay que mirarlo en la actitud de nosotros. Yo conozco unos amigos que aprecio mucho, ellos llevan muchos años de estar casados y lo que aprendemos es que nos enseña la palabra de Dios. Ellos actúan en contra de la palabra de Dios porque dicen que los hijos son un problema, no quieren traer hijos a este mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando se falla en una de estas tres es donde hay problemas. Entonces,
es que el esposo ya no le gusta compartir con la esposa, pues vemos de que ahí empiezan a haber problemas. Cuando ya las parejas no tienen ese deseo sexual o no quieren tener esa vida sexual, pues en Corintios nos habla, en 1 Corintios 7, de que el hombre no es dueño de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no es dueña de su cuerpo, sino el hombre. Entonces, podemos ver de que muchas veces las personas pecan. Vamos a ver dónde hay que apagar el micrófono. Recordemos apagar nuestros micrófonos. Cuando terminemos, ya lo detecté de dónde es. Entonces, muchas parejas dicen tener una buena relación con Dios, pero cuando van a ver su vida sexual, llevan mucho tiempo sin tener vida sexual porque no quieren con sus parejas. Eso es un pecado y son cosas que hay que reconsiderar porque cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no olviden esos 3 propósitos. Estos 3 propósitos dentro del matrimonio necesitan estar sincronizados, trabajar juntos. Cuando hay un pecado, cuando hay un problema dentro del matrimonio, es porque está fallando uno de esos 3 propósitos. Muy bien, Pastor Henry, Sí, yo. le doy gracias a Dios por esta enseñanza que ustedes nos dan. Recién que yo me casé, tenía muchos problemas con el compañerismo, porque yo me la pasaba mucho tiempo en la calle y aparte de eso yo llegaba a trabajar y me dedicaba a hablar con mis amigos y eso, y estaba descubriendo, y mi esposa me reclamaba, pero yo no entendía que si yo respondo por todo, cumplo con todo, y resulta que hay algo muy importante que usted lo está replicando y que es el compañerismo. El compañerismo es muy importante en la relación de pareja, y eso ha fortalecido mi relación, el compañerismo con mi esposa. Lo A veces agradezco. queremos que nos casamos y ya cada uno, ¿cierto? No. El Sí. compañerismo es algo muy importante. Gracias, pastor. No, agradezco que tu participación en esto porque, en verdad, la familiaridad hace de que entren problemas como estos y es muy interesante y muy importante recalcar. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién instituyó el matrimonio? Sí, Yoli, señor. Dios lo hizo en Muy bien, entonces Dios lo instituyó y es muy importante cuando creó al hombre en el 6º día, pues vemos de que allí también estaba instituyendo el matrimonio. Recuerden, no es el gobierno el que instituyó el matrimonio, fue Dios. ¿Qué ha pasado con el gobierno? De que Dios ha permitido que sea el gobierno quien regule el matrimonio, porque el matrimonio es una institución para este mundo, ¿cierto? Para tener el orden dentro de ese mundo. No vamos a estar hoy diciendo, ay, hoy dormí con esta mujer, mañana con quién me va a tocar. No, Dios no quiere eso. Por eso el matrimonio es instituido entre un hombre y una mujer y como vamos a ver más adelante, hasta que la muerte los separe. Entonces, si Dios lo instituyó, y recuerden la primera lección, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? Muy importante, darle el valor a la palabra de Dios. Entonces, Dios lo instituyó, para nosotros es muy importante esta institución y sobre todo, pues, es por eso que Dios nos anima, nos fortalece y nos puede ayudar en cuanto a esto. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Pastor Henry, mucha gente dice, o algunas personas más que todo dicen que el matrimonio fue una invención del hombre porque cuando Dios creó a Adán y Eva no los casó, porque la Biblia no especifica que es cierto, pero yo les explico que fue en el Edén, ¿cierto? Pero mucha gente con su terquedad dice, no, ahí no hubo matrimonio en el Edén, Dios los creó y Dios los juntó, pero ahí no había matrimonio. Entonces no sé cómo fortalecer esa defensa del matrimonio bíblico para que las personas entiendan que está restaurado por Dios. Qué interesante Sí. pregunta, disculpe, interrumpo. ¿Hay alguna doctrina, fortaleciendo la pregunta de yo, que nos confirme independiente de la creación? Obvio, para nosotros, en mi caso, yo tengo claro de que es Dios, eso es evidente, porque está en su obra. Pero en la doctrina, ¿hay alguna, valga la redundancia, doctrina que nos lo confirme independiente del Génesis? Recuerden, en una de las clases dijimos esto.
Si usted lo lee en el Antiguo Testamento y lo lee en el Nuevo Testamento, es porque Dios lo considera, ¿cierto? Muy seriamente. Vamos a Mateo 19. Mateo 19. Y podemos ver acá la situación, cómo los fariseos estaban tentando a Jesús de nuevo, y si ustedes pueden ver el versículo 3 dice, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y vemos acá la respuesta de Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús está validando esto. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces Jesús está recordando, citando en el Nuevo Testamento, que Dios creó al hombre y la mujer, y ya el versículo 5 habla de la institución del matrimonio. Por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, San Mateo nos lleva a hablar lo mismo del matrimonio. Y en esta pregunta que tenemos también va a darle la respuesta, porque Dios pone el matrimonio y lo relaciona con la relación de Cristo y la iglesia. Roberto, ¿tienes la palabra? Sí, pastor, ¿cómo está? Una pregunta, pastor. Si ya sabemos muy bien que el bautizo en la Iglesia Católica sí sirve, y los que se han casado en la Iglesia Católica no tendrían que volverse a casar por alguna iglesia que ellos asisten. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, muy bien. El punto acá es que entendemos, y eso ya lo sabemos, que el matrimonio no es un sacramento, ¿cierto? Cuando, no sé cómo serán sus países, pero por ejemplo en Colombia, usted se haya casado por la iglesia que se haya casado, necesita registrar su matrimonio al gobierno. Entonces, eso es lo importante, de que el matrimonio sea registrado, de que el gobierno le dé el aval. ¿Y por qué nosotros hacer esto? Porque públicamente estamos diciendo a las personas quién es mi esposa, quién es mi esposo, para no entrar en pecado. ¿Se acuerdan la historia de Abraham cuando negó a Sarai, cuando iban para Egipto? Él guardó el secreto, y ¿qué llevó a que el rey de Egipto fuera a tener vida sexual con Sarai? Gracias a Dios no pasó. Entonces, cuando nosotros escondemos nuestro matrimonio, y por eso es pecado la unión libre, porque primero, no estamos tomando el matrimonio seriamente como Dios quiere. Segundo, queremos tener una relación escondida para el mundo. Entonces, públicamente, ¿por qué no reafirmamos que este hombre es mi esposo o esta mujer es mi esposa? ¿Cierto? Y por eso lo que hizo Dios, que nosotros reconozcamos, o el gobierno reconozca el matrimonio. La ceremonia religiosa es muy válida para los cristianos, ¿cierto? Pero ustedes saben que el matrimonio lo controla el gobierno. Entonces es muy importante registrar. Creo que eso funciona en todas partes del mundo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en Colombia, nosotros casamos, damos el certificado, pero la pareja tiene que ir a registrar. Entonces no necesita volver a casarse si se cambia de fe, porque otra vez, el matrimonio es controlado ¿por quién? Por el gobierno. Ahora, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo Dios usa la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Y esto complementa más la pregunta de Johnny y de Benjamín. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 33. Nosotros usamos acá otra versión, pero yo sé que estamos familiarizados con Reina Valera 60, entonces yo tengo mi Reina Valera 60 acá. ¿Quién desea leer Efesios 5, 22 al 33? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sí, puedes leer hasta el versículo 33, Ajá. del 22 al 33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Hasta ahí, no? ¿Pastor? Por eso el hombre, Hasta el 33. Sí, Julie, Ah. puedes continuar, sí, si deseas. Muy bien, sigamos. Quedamos. por eso el hombre Ujú. dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Muy bien. Sigue. Grande es este misterio, pero yo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa, como asimismo ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Muy bien. Muchas gracias por la lectura. Entonces, ¿qué vemos acá con la pregunta que tenemos? ¿Cómo vemos el Evangelio en esa relación del matrimonio? Pues vemos cómo Cristo, que es el esposo, trata a la iglesia como esposa. Y vemos las bendiciones para hacerla gloriosa, para hacerla única. Pero Pablo hace esa comparación con el matrimonio. Nosotros, el hombre y la mujer, tenemos el mismo estatus dentro del matrimonio, pero tenemos papeles diferentes. El hombre es la cabeza, el hombre es el responsable de la familia, la mujer es la ayuda idónea. Y muchas veces fallamos en eso, en ser cabeza. Recuerden lo que pasó con Adán. Adán le tuvo que haber dicho a Eva, no vamos a comer de ese fruto, pero Adán perdió ser líder, perdió ser cabeza de la familia y pecó. Entonces, por eso la Biblia nos enseña muy bien que nosotros, hombres y mujeres, tenemos el mismo estatus delante de Dios. Somos perdonados de la misma manera, pero nuestros papeles son diferentes. El texto de Efesios nos enseña eso, pero nos motiva más. ¿Cómo es la relación de esposo y esposa? Así es la misma relación de Cristo con la iglesia. De amor mutuo. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Se sacrificó. ¿Qué hace el esposo por su esposa? Se sacrifica. El amor de nosotros como esposos es un amor sacrificial. Esto no quiere decir de que no vamos a tener problemas dentro del matrimonio. Tenemos. Yo llevo 24 años de casados y yo siempre digo que mi esposa tiene mucha paciencia conmigo, gracias a Dios, ¿cierto? Pero una de las cosas que uno siempre piensa en todos esos años de casados es Cristo guiando nuestra vida. Entonces, podemos ver de que así como aprendemos en Efesios, la relación de Cristo y la iglesia es como Dios quiere que tengamos nuestras vidas de matrimonio. Bien, entonces, hasta acá lo que teníamos las preguntas de antesala, de preparación, para entrar un poco más en el tema. Recuerden que estamos estudiando. Sí, ¿quién tiene pregunta? Pastor Henry, yo pienso que esta clase se haría como 5 clases, porque el tema del matrimonio es un tema muy extenso. Por ejemplo, yo he conocido casos conocí casi una muchacha que por ser cristiana o ir a una iglesia cristiana, el esposo cuando regresaba le pegaba, le golpeaba con la cara, se la destruía, se la dejaba llena de moretones, y la muchacha por amor a Dios, ¿cierto? Ella no se separaba porque en la iglesia le dicen que no se podía separar, pero su esposo le pegaba muy horrible. Entonces son cosas que uno dice, Dios mío, ¿cierto? Como una iglesia, porque se acuerda que el matrimonio es instituido por Dios, pero si la persona recibe violencia, recibe maltrato, si la
como esta persona que estaba buscando a Dios y el esposo no quería y el esposo le pegaba. Entonces, me gustaría que pronto usted nos ahondara un poquito más en eso, ¿no? Porque si no, Vamos es que no sé. a, sí, es una de las preguntas que vamos a ver en unos minutos. ¿Sí? Los causales que dañan el matrimonio. ¿Sí? Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Gracias por eso. ¿Alguien más iba a participar? Muy bien. Entonces recordemos que estamos estudiando el sexto mandamiento y que... mío, pastor. Hubo una mujer que se interpuso en el matrimonio mío y se lo llevó. ¿Qué puede pasar? Y ella sí, era tan... Vamos a leer enseguida, también junto con las respuestas que vamos a darle a John, vamos a ver esos temas. Bien. Entonces, recordemos que el matrimonio, también ese mandamiento está relacionado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y obras. Vemos que cuando estamos hablando de pecados en contra del sexto mandamiento, es cuando hay casos de amoríos explícitos o relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero también recuerden que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en San Mateo capítulo 5, los versículos del 27 al 28, nos dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer de adúltero en su corazón. Entonces vemos de que nosotros necesitamos reconocer que hemos pecado aún mentalmente en contra del matrimonio. ¿Sí? Hay una línea entre admirar y desear. O sea, usted puede admirar una mujer bonita, usted puede admirar un hombre bonito, pero recuerden que la belleza es subjetiva. Lo que es bonito para alguien, para otro no es. Pero hay una línea muy delgada entre admirar y desear, y no pueden olvidar eso. Nosotros podemos admirar algo, sí, admiramos un buen carro, admiramos una casa, admiramos una situación, también podemos admirar una persona en su apariencia física, pero sin desearla. También recuerde lo que nos dice Efesios 4:29, no pronunciemos ninguna palabra obscena. Y lastimosamente, en cuanto a la vida sexual, pues ustedes saben que existen muchos chistes pesados, muchos comentarios pesados, que como cristianos necesitamos apartarnos de esto. Pero realmente, ¿qué muestra el sexto mandamiento? Que de una manera u otra nosotros hemos pecado en contra de la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27 nos habla de cómo somos perdonados. ¿Cómo somos perdonados del pecar contra el sexto mandamiento? Y somos perdonados por Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote que necesitamos tener. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Usted y yo hemos pecado contra el sexto mandamiento, pero hemos sido perdonados por la obra de Cristo, quien llevó una vida perfecta. Jesús nunca se casó, pero Él, mire lo que leímos ahorita en San Mateo 19, Él como nuestro sustituto, Él le dio el lugar importante al matrimonio, lo hizo por nosotros, al decir y enseñar de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y acá en Hebreos estamos viendo que por ese sacrificio de Cristo somos perdonados. Ahora, en agradecimiento a Dios, y acá estamos hablando del tercer propósito de la ley como guía. ¿Cómo vamos a llevar nuestras vidas? Pues si las personas que estamos acá, alguno es soltero, pues sabemos que no podemos tener vida sexual sin estar casados. También sabemos que vamos a respetar los matrimonios. Por eso estaba la historia bíblica de José.
Ustedes la estudiaron cuando estaba en Egipto. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo estaba seduciendo? Huyó del pecado. Pero también si los que estamos casados, pues recordemos darle lugar a nuestras parejas, con la compañía, con la felicidad sexual y sobre todo el cuidado y el amor de nuestros hijos y teniendo a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. El matrimonio en verdad es un regalo de Dios. Él lo instituyó en el jardín del Edén. ¿Qué hace el matrimonio? Es la promesa que se hace públicamente. Es la promesa que se hace libremente entre un hombre y una mujer que van a estar en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe. Piensen esto, cuando ustedes salen con sus hijos y su hijo le dice que quiere una galleta, pues le damos esa galleta. Es lo mismo que pasa con el matrimonio. Por eso yo quiero tener la vida con esta persona hasta que la muerte nos separe. Libremente nos unimos. Y por eso, cuando nosotros pensamos que es el matrimonio y cómo Dios lo puso como el fundamento o un elemento principal de la sociedad, pues vamos a trabajar en nuestros matrimonios, o si hay alguno soltero y tiene novia y piensa en algún momento casarse, pues hagamos las cosas al derecho, ¿cierto? Es al derecho, es casarnos, es hacer lo que Dios nos manda. Por eso, el matrimonio entre el hombre y la mujer, ya les dije, tenemos el mismo estatus ante Dios. ¿Sí? Somos igual de pecadores, somos igual de perdonados, pero lo que leímos en Efesios 5, tenemos papeles diferentes. Y la manera de entender estos papeles, piensen en esto, el capitán de un barco. El capitán del barco es el que guía, el que orienta hacia dónde va. La mujer que la ayuda idónea hace posible de que eso pueda pasar. Recuerden que hubo una percepción equivocada de estos versículos bíblicos cuando dice que la mujer se someta al hombre. Y muchos creen que tienen una esclava, muchos creen que lo que tienen en la casa es una sirvienta, no es así. La Biblia nos enseña que tratemos a nuestras esposas como un vaso frágil, que las amemos, las cuidemos. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que esa unión que Dios instituyó entre el hombre que es cabeza y la mujer la ayuda idónea es la manera en que Dios hace que el matrimonio funcione. Una clave del matrimonio que no puede faltar. El hombre está pensando cómo hacer feliz a la mujer y la mujer está pensando cómo hacer feliz al hombre. El día que el uno o el otro diga, ay, es que tú ya no me haces feliz, ahí hay egoísmo. Ahí vemos que ya hay problemas dentro del matrimonio. Muy bien, entonces vamos a meternos algunas preguntas que van a contestar las mismas preguntas que ha hecho John y Jolie. Pero Benjamín pidió la palabra. Gracias, profesor. Básicamente lo que usted nos está predicando es muy acertado. De hecho, inclusive soy el menos indicado para decir lo que voy a tratar de explicar, porque pues ninguno de ustedes conoce mi vida terrenal, ¿no? Pero el matrimonio es compañerismo, amor sexual, hijos, un regalo al Señor. Eso es muy cierto. Hoy en día se da que la mujer tenga el poder económico, muchas veces superior a uno, y eso le da en la misma promesa un poder adicional, quiera o no lo quiera. Segundo, por ejemplo, la naturaleza humana es la siguiente. Hay veces que uno sale a comprar algo a la calle y dice, voy a llevarle el gusto a mi esposa. Pero hay momentos que uno dice, en su naturaleza humana, me lo va a comer rápido y no le quiero llevar nada. En lo grande y lo pequeño se da uno cuenta cómo está pecando. Y si uno deja crecer cualquiera de las dos situaciones, eso, si no hay diálogo, lo principal, ¿no? Depende de Dios Cristo, pero sobre cualquier situación que se vaya al extremo,
Por ejemplo, si lo basan en el dinero, es banal. Puede usted tener la cantidad de dinero que quiera, la que usted quiere y se sienta fuerza. Inclusive si conquista a la mujer con dinero, no va a haber la época en que no lo va a poder satisfacer porque cada vez quiere más, porque es la naturaleza humana, porque no hubo un diálogo claro, porque básicamente están lejos de Dios. En el tema del compañerismo, pues eso es algo que se sobreentiende en las buenas y en las malas. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de los hijos, porque si está mal fundamentado, lo más recomendable es no tener hijos, así la ley de Dios lo demande, pero para adquirir la promesa deben antes ser muy claros en sus metas en la vida y en lo que quieren. Porque si lo basan en lo sexual, también se acabó el cuento. Y si no hay diálogo, eso está destinado al fracaso. Entonces lo importante es no mentir en cada individuo, ser claros. Yo soy así, esto, no me gusta esto de ti. Bueno, acerquémonos a la palabra de Dios, a ver qué nos dicen estos errores, este tipo de cosas. Realmente, pues en el tema ya de la doctrina soy un ignorante total, pero lo digo por experiencia propia, ¿no? Muy bien, gracias, Benjamín. Hay momentos en que puede darle el dinero que... Bueno, listo. Amén, profesor. Gracias. Sí, gracias para poder escuchar a otros. Gracias. Rafael y Jonathan. Rafael. Sí, pastor, gracias. Yo quisiera que, me imagino, vamos a topar el tema del yugo desigual, porque el yugo desigual siempre lo tomamos solo por la parte espiritual, pero el yugo desigual es cuando entender que la palabra mismo lo dice, que si el uno cae, el otro lo levanta, que juntos se pueden lograr muchas cosas. Eso por una parte. Y por otra parte, reconocer que antes de ir al matrimonio hay que conocerse bien. Porque nunca podemos esperar, espero que cambie. Eso no funciona. Y lo otro es que el matrimonio es de trabajarlo todos los días. Todos los días. No es algo que ya está y va a caminar sobre ruedas. Es de todos los días. Eso muy bien. Gracias. También Jonathan y luego Iris. Jonathan había levantado la mano. Sí, correcto. Muy buenos días. Bueno, más que todo es algo que me está pasando y también lo quiero hacer en forma de como recomendación y pregunta, ¿no? En caso, yo soy casado, pero mi esposa en este caso, ella viajó al extranjero. Claro, todavía seguimos teniendo nuestra relación y todo esto, pero sí afecta demasiado y a veces hay conflictos porque sabemos que tenemos nosotros todavía carnalidad y tal vez es la necesidad también del cuerpo en estar junto con tu pareja, ¿no? Entonces, en este caso, yo le he exigido a ella, tal vez en eso, ¿no? Como cabeza, que un tiempo determinado en que tiene que regresar, pero ahí vienen también los problemas, como quien dice. Hola, Jonathan. Jonathan. El inconveniente es que le necesito. Sí, Jonathan. ¿Sí me escucharon, tal vez? Escuchamos a la parte que llegan los inconvenientes. Ya, claro, los inconvenientes que pone las trabas del enemigo, ¿no? Que sabemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque sí siento ya tal vez una desesperación. ¿Qué puedo hacer? Sí, por sí, favor. Sí. Pues habría que ver bien el caso, ¿cierto? Para poder darte un buen consejo. Y sería pues bueno poder hablar de manera pues privada para poder ayudarte mejor. Pero de manera general, lo más posible estar juntos, ¿cierto? Bien sea que usted vaya donde ella esté o ella se regrese. Pero es lo que necesitan hacer. Por eso es muy importante cuando hacemos esos planes de que vamos a migrar a otro país o hacer algo, siempre tratar de hacerlo juntos, lo más posible, porque eso trae, como lo dices y lo estás viviendo, muchos problemas. Y vamos a orar por eso. Y gracias por contarnos esto y vamos a orar y poner esta situación en oración.
Sí, vamos a escuchar a Iris, John, a Iris y luego a ti, ¿sí? Qué pena. Iris. Discúlpeme usted. No, no, tranquilo. Iris. Pastor. Sí, Sí. pastor. Bueno, tengo una pregunta. Quiero que me saque de una duda. Yo he escuchado tantas prédicas, ¿verdad? Y quiero saber en realidad si una persona que se casó en el mundo y se divorció y luego en Cristo se volvió a casar, ¿usted cree que Dios puede perdonar eso? O en realidad, se lo digo por mí, porque yo cometí ese error cuando estaba adolescente y me casé y no duró el matrimonio, fue un desastre por cosas de la vida, ¿verdad? Mi esposo me golpeaba y todo, incluso me mató un bebé de 7 meses de embarazo y yo llegué a ese punto y yo dije, no más, yo no quiero vivir así. Y inmediatamente me separé y me divorcié. O sea, nunca nos casamos por la iglesia, solo fue civil. Con el tiempo, pues, Dios trató conmigo, ¿verdad? Y después de que Dios ya me hizo el llamado, pues yo me casé con mi actual esposo. Ahora sí puedo decir que es un matrimonio bendecido. Pero yo he escuchado tantas prédicas y tantas cosas que eso sí, yo siempre lo he dicho, Señor, ¿será que estoy mal? ¿Será que me voy a perder por eso? Porque leo la palabra, pero también, perdón, pero también Dios me conoce. Dios me conoce. Sí, dale. Y muchas vamos personas a... me han dicho. Sí. Muchas personas me han dicho a mí, es que seguro, no sé, tal vez usted no esté inscrita en el libro de la vida por lo que hizo. Entonces, yo quisiera que usted me ayudara con eso de verdad, porque... Y es uno de los puntos que vamos a ver. Vamos a contestar un poco la de Rafael y la tuya. John, para que sigamos con las preguntas. Y en las preguntas vamos a contestar todo esto, lo que hemos estado viendo. Sí, amado Pastor Henry, que la Biblia dice, que el apóstol Pablo dice que no es bueno que la mujer y el hombre estén separados por mucho tiempo, que solamente deben separarse por causa de la oración y eso con el permiso del uno del otro, tanto con el consentimiento. Yo tuve el caso de unos amigos míos que ambos le servían a Dios en su iglesia, el uno era predicador y la otra era salmista. Y él trabaja lejos en una mina. Y yo decía, ay, Dios santo, este hogar se puede destruir en algún momento por eso. Y duraron 9 años viviendo, pero después de los 9 años de tanto tiempo estar solo, él le fue infiel a su esposa y ya vivía en otro hogar, porque fue demasiado tiempo solo. Entonces, lo que usted decía, Pastor Henry, es importante que sigamos las palabras de Dios a través del apóstol Pablo, que no debemos de separarnos, sino solamente por un tiempo de oración y volvernos a juntar. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a estas preguntas. Cuando estamos hablando del matrimonio, lo primero es que vamos a aprender esas palabras claves que encontramos dentro del matrimonio, ¿cierto? La primera palabra es el pacto, ¿sí? Ese pacto, esa promesa que hacemos entre el hombre y la mujer, acuérdese que es libremente. Cuando uno se casa por una coacción, no es la voluntad de Dios. ¿Qué es una coacción? Yo me voy a casar porque esa persona tiene más dinero, yo me voy a casar porque, pues, pequé y embaracé la novia, entonces nos tenemos que casar. Eso no es una motivación indicada muchas veces para uno casarse, ¿sí? Si fornicamos, pues el pecado trae consecuencias. ¿Cuál será? No lo sé. Pero en el nombre de Cristo, recuerden que todo pecado es perdonado. Pero cuando nosotros nos vamos a hacer esta promesa o vamos a enseñarle a alguien lo importante que es casarse, es esto, ¿cierto? Ese compromiso libremente que hacemos públicamente, no olviden eso, públicamente. Y por eso si yo me caso por lo civil, ese matrimonio por lo civil es válido ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Romanos capítulo 13, acuérdese en el 4º mandamiento, sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios ha dejado el gobierno para que regule el matrimonio. ¿Sí? Nosotros hacemos la ceremonia religiosa
porque es muy importante como cristianos, como decimos, sí, queremos la bendición de Dios, pero en el matrimonio civil también está la bendición de Dios. Si ustedes van a un matrimonio civil, dicen las mismas palabras, la misma promesa que ante el pastor o el sacerdote o como lo quieran llamar, ¿verdad? Es la promesa libre. Y eso sí, recuerden conocer bien qué dice cada gobierno en cuanto al matrimonio. También, ustedes saben que los sentimientos vienen y van. Ustedes saben que nosotros somos personas que constantemente estamos cambiando mucho. Estamos cambiando muchas veces la manera de ver las cosas. Pero Dios quiere que en el matrimonio, en verdad, la promesa que hicimos sea la que perdure. ¿Y cuál es esa promesa? Estar con esa persona, las buenas y las malas, hasta que la muerte los separe. Me regalan un segundo, yo cierro acá esta ventana. Muy bien, disculpen, ya estamos de nuevo acá. Entonces, recordemos lo importante de esa promesa. Otro, el amor. Ya les hablé en otras clases que podemos hablar que existe el amor eros, que es el amor sexual, el amor filos, pero que es el amor de amigos, pero el tipo de amor más grande es el amor ágape. Cuando estamos hablando de este amor ágape, en verdad estamos hablando más que un sentimiento, ¿cierto? Recuerden que el amor ágape es todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona. El amor ágape, recuerden, el hombre está pensando cómo hacer feliz a la esposa está pensando cómo hacer feliz al esposo. Y como cristianos, siempre nos lleva a pensar a que vamos a actuar pensando lo mejor para el otro. Recuerden, el hombre tiene ese amor sacrificial por su esposa, la mujer esa ayuda idónea. Tengan en cuenta esto. El hombre y la mujer somos muy diferentes. El hombre son como los espaguetis. El hombre por donde vamos, vamos, somos derechos. Nosotros tenemos esa manera de actuar. La mujer es como los waffles. Recuerdan que cuando usted hace el pan con una waflera, queda con muchos compartimientos. Por eso una mujer puede estar conduciendo carro y maquillarse, por eso una mujer puede levantarse a las 6 de la mañana y despachar al esposo para el trabajo y a los hijos para el trabajo y está poniendo a hacer el almuerzo. Es la manera como Dios nos diseñó. Entonces, cuando unimos esas dos, al hombre como su manera de ser como el fideo y la mujer como el waffle, pues eso funciona muy bien, pero siempre pensando en el bienestar del otro. ¿Por qué amamos? Mire lo que dice 1 Juan 4:19. Amamos porque Él nos amó primero. Usted y yo conocemos el verdadero amor y por eso vamos a amar a la otra persona. Rafael, el matrimonio mixto, o como lo estábamos hablando ahora, ¿cierto? El matrimonio mixto, que es entre un incrédulo y un creyente, en el Antiguo Testamento era prohibido. Dios prohibió el matrimonio de los hijos de Dios con incrédulos. Y eso es muy claro. Pero en el Nuevo Testamento no hay esa prohibición. Si leemos y estudian 1 Corintios 7, y eso les queda de tarea para que lo lean, 1 Corintios 7, ahí van a ver de que, al contrario, dice si su pareja es incrédula y quiere vivir con usted, no lo abandone, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del matrimonio mixto, el Nuevo Testamento no lo prohíbe, pero como cristianos sí aconsejamos a nuestros hijos que en lo más posible se casen con personas de la misma fe. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, dificultades, vamos a poder ayudar fácil a las dos partes. Por ejemplo, si mi hijo se casa, yo tengo 2 hijos varones, pero si nosotros siempre les enseñamos, recuerden que cuando ustedes piensan tener una novia, primero gánenla para el Señor, ¿cierto? Pero es importante también recordar que si de pronto llegan a tener un problema, pues podríamos ayudar al de la parte espiritual.
por ejemplo, en mi ejemplo, al hijo, a la nuera no la podríamos ayudar mucho porque primero, pues tal vez no va a aceptar los consejos espirituales de parte de Dios. Recuerde que el incrédulo está muerto espiritualmente, entonces va a ser muy difícil. Entonces, cuando estamos hablando, ahorita que estás hablando de Gálatas 5, del yugo desigual, pues miremos el contexto. Únicamente se aplica la doctrina de ese pasaje. Pero en cuanto al matrimonio, pues en el Nuevo Testamento hay libertad de casarnos o que haya un matrimonio entre un creyente y un incrédulo, pero hay que recordar que eso puede traernos problemas. Ahora aquí entra la parte del perdón. Primero, recuerden que se casan dos pecadores. Segundo, pues como pecadores muchas veces hablamos de nuestros pecados y siempre hay perdón de nuestro pecado, y ya saben, por los méritos de Cristo. Vivir en el perdón como esposos es muy importante. Por eso la Biblia dice en Efesios que no salga el sol en vuestro enojo. Es terrible cuando los esposos se acuestan enojados y al otro día siguen enojados y al otro día siguen enojados. Dios quiere que como cristianos arreglemos pronto nuestras diferencias. Efesios 4:32 nos dice que seamos bondadosos y misericordiosos y perdonemos unos a otros, así como Cristo también nos perdonó. Entonces, el perdón juega un papel muy importante. Recuerden estas palabras que estamos viendo. La otra palabra es de sacrificio, ¿cierto? ¿Qué significa el sacrificio? Servir al otro en amor. Vamos a estar sirviendo. Y esto es mutuo. También recuerden lo que nos enseña Filipenses 2:4. No busque cada uno de nosotros nuestro propio interés, sino también el de los demás. Ahorita Benjamín ponía el ejemplo de comprar algo y no quererlo compartir. Es un buen ejemplo. Pero como cristianos nosotros todo lo queremos compartir con nuestras parejas, ¿cierto? Todo. Nos dan una galleta pequeña y la partimos a la mitad. Venga, ¿sí? Creo que todo nos pasa. Estamos comiendo en un restaurante, la esposa pide un plato, yo pido otro plato y la esposa mete su tenedor, a nosotros no nos molesta. Ella mete su tenedor y está comiendo. Eso es buscar el bien del otro. Ejemplos de cómo ser cabezas en la casa. Aquí ven una cortina, esta cortina. Entonces mi esposa dice, yo quiero una cortina para la habitación y la quiero de este color. Qué bien. Yo voy a decirle a mi esposa, tengo tanto dinero para la cortina. Entonces, mire cómo funciona esto. Ella quiere la cortina, la quiere el color. Nosotros estamos diciendo, pues estamos guiando, hay este dinero para eso. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo en comprar una cortina de ese valor que haga lo mismo y que quiera la esposa que tenga? Siempre pensar en el otro. El ejemplo de Cristo, su amor sacrificial por nosotros, es ese sacrificio a servir al otro. Ahora, el tema candente, ¿cierto? Es un tema candente, el divorcio y volverse a casar. Usted y yo sabemos que a Dios no le gusta el divorcio. El divorcio es un pecado. Nunca como cristianos, escuchen bien esto, nunca como cristianos vamos a aconsejar a otro a que se divorcie. ¿Por qué? Pues acá citamos Malaquías 2:16, donde Dios dice que aborrece el divorcio. No podemos estar por encima de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo como cristianos? Si estamos ayudando en una terapia espiritual a una pareja, lo máximo que se pueda, que se puedan arreglar, que no se divorcien. El ejemplo que puso John González de que se separen por algún tiempo y después se unan y que estén dedicados a la oración es un ejemplo de eso. Si hay mucho problema en una pareja, si hay problemas serios en un matrimonio, muchas veces se puede aconsejar una separación temporal, pero esa separación temporal necesita ser guiada por un mediador espiritual. Por eso dice, y que se dediquen a la oración. Y ese mediador espiritual, ¿qué está haciendo? Tratar de que el hombre y la mujer vuelvan a arreglar su problema. Entonces,
Jesús fue muy claro en Mateo 19, versículos del 4 al 6, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El divorcio es un pecado, por donde lo queramos ver, es un pecado, porque siempre van a haber unas causas que llevan al divorcio. Ahora, ¿cuáles son esas causales que llevan al divorcio? En 1 Corintios 7:15 nos dice, pero si el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no está obligado a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Una aplicación de este versículo. Cuando hay abandono malicioso. Yo hice la promesa libremente de casarme, pero encuentro que hay abandono malicioso, por ejemplo, el ejemplo de John González. Le pega a su esposa, la maltrata a su esposa. ¿Quién está dañando el matrimonio? Lo está dañando el hombre, el que le está pegando a la mujer. O el ejemplo de Iris, que tenía un esposo que la maltrataba físicamente. Cuando hay maltrato físico, cuando hay maltrato psicológico, se está pegando en contra del matrimonio, se está dañando el matrimonio. Entonces, una de las causales es lo que llamamos el abandono malicioso. Otro ejemplo de abandono malicioso es que mi esposo es un borracho. O sea, él no lleva comida a la casa, él todo se lo gasta en trago. Está pecando en contra del matrimonio. O abandono malicioso también puede entrar. Es que, por ejemplo, la esposa no quiere ya tener vida sexual con su esposo. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Eso es un pecado. La clave del abandono malicioso está la palabra malicioso, ¿sí? Que algo que yo estoy haciendo para dañar. El otro es cuando hay adulterio. Mateo 19:9 nos dice, y yo les digo que a salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio, ¿sí? Entonces, la otra causa es de que Dios pues muestra en la Biblia y que Dios no quiere es que haya pues el adulterio. Entonces hay que cuidarnos de eso, abandono malicioso y del adulterio. Ahora, importante esto, lo que vemos acá. ¿Pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Pues ya sabemos, el divorcio es pecado. Estamos hablando de manera general. Cada punto o cada parte del matrimonio, cuando hay problemas del matrimonio, hay que dedicar un buen tiempo para hablar con la esposa, con el esposo, para hablar con la pareja y tratar de ayudar, ¿cierto? Tal vez recuerden que el matrimonio no depende de una sola persona, depende de los dos, porque tal vez yo pequé diciendo yo me quiero divorciar, pero mi esposa no quiere, pero finalmente nos divorciamos. Pero yo ya me doy cuenta que en verdad cometí un pecado, pues yo puedo arrepentirme y somos perdonados de todos nuestros pecados, sí, por los méritos de Cristo. Entonces, cuando alguien se divorcia, escuchen esto, cuando alguien se divorcia con el fin de casarse con otra persona, está pecando. Eso Dios no lo quiere. Eso Dios no lo quiere. También podemos ver que hay unos frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, si yo me divorcié, yo también tuve culpa en el divorcio y me voy a volver a casar, ¿cierto? Pues otra vez, tengo el perdón de mis pecados en Cristo. ¿Bien? Tengo el perdón, soy libre. ¿Por qué? Porque el matrimonio lo regula el gobierno. El gobierno ya me da el documento, eso es lo que significa un divorcio, ya él es libre. Pero yo me voy a volver a casar. ¿Cuál va a ser mi fruto de arrepentimiento? Pues aquí vemos ejemplos, acciones que fluyen de la fe en el perdón. Un fruto de arrepentimiento es, mire que la Biblia nos dice, quédense libres. En Corintios leemos eso, quédense solos. ¿Y por qué dice quédense solos? Porque si hay en el futuro la posibilidad de volver a unirse con su ex esposa, ¿cierto? También dar consejos a otros para que no se divorcien. Vemos el ejemplo del fruto de arrepentimiento cuando un ladrón deja de robar. Entonces, si yo estoy en un nuevo matrimonio, por amor a Cristo no voy a cometer los mismos errores que cometí en mi matrimonio anterior. Vamos a trabajar en esto. ¿Qué queremos? De que si yo hice una promesa de estar con esta persona hasta que la muerte nos separe, vamos a cumplirla.
Es muy difícil. Yo pues solamente he tenido una sola mujer en mi vida, entonces tal vez sea fácil hablar muchas cosas, pero en mi experiencia como pastor, cuando uno viene de un segundo matrimonio, muchas veces es muy difícil compaginar muchas cosas y eso a veces trae mucho más problemas que al principio o más problemas que el anterior matrimonio, porque hay hijos de por medio, hay situaciones que usted trae de la anterior relación que no se pueden quitar. Son muchas cosas que trae esto, ¿cierto? Y nos toca estar trabajando con esto. Entonces, muy importante recordar que yo me divorcié, es un pecado, sí. Siento dolor por mi pecado, sí. ¿Cristo perdonó mi pecado? Sí. Él ha perdonado mi pecado. Ahora, en amor a Dios, ¿qué voy a hacer? Y otra vez, si yo me volví a casar, pues vamos a cuidar este matrimonio como hay que cuidar. ¿Sí? Y si le metemos el tema de Cristo, es muy importante. Ahora, ahorita les estaba hablando de manera general. Hay frutos de arrepentimiento que solamente lo produce el Espíritu Santo en cada persona. No tenemos una lista específica. Pero cuando hablamos de la reconciliación, ¿en qué sentido? Si yo me quedo solo, yo me divorcié y me quedo solo, pues tal vez esperando el futuro que vuelva a reunirme con mi antigua pareja. O me quedo solo, me quedo soltero, porque a veces necesitamos entender que el matrimonio es complejo para muchos y tal vez muchos no nacieron para estar compartiendo con personas. Cuando si me vuelvo a casar, como el ejemplo de Iris, pues Iris, tenga la seguridad que de Jesús le perdonó su pecado. Y ahora que está en su nuevo matrimonio, pues vamos a cuidarlo. Y de un modo a otro, pues no conozco todos los detalles de su anterior matrimonio, pero también usted podrá saber en qué falló también usted. Y en este nuevo matrimonio no vamos a cometer los mismos errores. Vamos a ayudar a los demás divorciados y ayudarlos a que conozcan de la palabra de Dios, del perdón y sobre todo ser luz para ellos. Y hay muchos otros. Bueno, esta es la lección de hoy. Benjamín pidió la palabra antes de la oración y si alguien más quiere compartir, si quieren también un tema, que esto es muy amplio, como lo dijo John González, sino que lo bueno del matrimonio a veces es tal vez temas específicos. Cuando hay temas específicos es más fácil dar una respuesta, pero estamos viéndolo de manera general, que es lo que Dios. Benjamín. Gracias, profesor. En realidad es muy sencillo y la clase ha sido muy clara, de corazón le agradezco, porque usted dijo muy clarito que es como Cristo, que es el esposo con la iglesia. Si uno de hombre comienza con mentiras, olvídese pues, perdió. Y fortalezco mi versión en el Génesis 39, lo leí, fue recomendación suya. José nunca, a pesar de la tentación de la esposa del faraón, nunca le falló a Dios. Dios ya no lo quería ahí, por eso lo sacó. Gracias por escucharme. Palabra de Dios. Muy bien. ¿Quién más desea participar? ¿Por qué a mí no me contestó, pastor, Sí, cuando leí? el que dañó el matrimonio fue su esposo, ¿cierto? Él es el que le tiene que dar cuentas a Dios de haber dañado su matrimonio. Y en este caso... Lo acabé de decir, hermana. Sí. Él estaba mintiendo. ¿Sí? Entonces, sí, y su esposo está ahora en pecado. Si su esposo muere y muere sin Cristo, va a ser peor. ¿Sí? ¿Bien, Yoli? Enmienda la corrección porque se fue con una mujer. Sí, qué lástima. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Iris, ¿quedó tranquila? Muy bien, no sé si todavía está Iris. Ahí abrió su micrófono. Muy bien. ¿Y? ¿Me puedo volver a casar?
Si ustedes están divorciados, sí. Si están divorciados, sí, pero recuerden lo que acabamos de ver, ¿cierto? Muy importante, los frutos del arrepentimiento. Recuerden eso. Amén. Muy bien. Entonces vamos a orar, a terminar con oración. Si desean hablar más de este tema de manera privada, me pueden hablar por el privado y, como les digo, podemos ver casos específicos y es más fácil. Oremos. Padre de amor, gracias te damos por bendecirnos esta mañana con tu estudio de tu palabra. Queremos orar por cada uno de nuestros matrimonios para que nos mantengas unidos en la fe verdadera, que el amor de Cristo sea quien nos guíe, para que amemos a nuestras esposas, a nuestros y las esposas a los esposos, para que la fidelidad, para que la promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe, la cumplamos movidos por el amor. Oramos por cada familia donde hay problemas, dificultades, aquellos que están separados temporalmente. Oramos por ellos para que les ayudes a que pronto se junten, para que no entren en tentación de la carne. Ayuda, Señor, a cada uno de los matrimonios que tienen problemas con los hijos, para que puedan predicarles de la palabra de Dios y puedan creer también que Jesús murió por el perdón de los pecados. Bendice, Señor, cada uno de nuestros matrimonios, manteniéndonos unidos hasta el último día de nuestras vidas, porque ese es tu deseo desde que naciste. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la tarea, pues, se las estaré compartiendo en la clase el día ya sábado y domingo. Les estaré compartiendo la tarea para también les voy a compartir el tema del ensayo o la tarea final, que son preguntas sobre cada uno de los mandamientos y tienen tiempo como 2 semanas, tienen 2 semanas para enviarme la tarea. También recuerden y agradezco mucho su puntualidad, cualquier pregunta que tengan extra, pues por el interno o en el grupo la pueden hacer para poder pues ayudarles a todos. Y vamos a despedirnos. Vamos a ver si no se me mueve, que a veces se va moviendo el listado. Benjamín, ¿puedes despedirte? Muchas gracias, encantado de estar el día de hoy en la clase, voluntad de Dios, bendiciones para todos. Muchas gracias. John González. Muchas gracias, Pastor Henry, y a todos los que nos acompañan en esta conferencia, esta enseñanza bíblica. Que Dios les bendiga grandemente y feliz día. Yoli. Gracias, Pastor. Dios lo bendiga. Nos une cada día más para que nos siga enseñando. Dios quiera. Bendiciones. Yulima. ¿Puedes abrir tu micrófono? Rafael. Sí, pastor y compañeros, que Dios los bendiga y gracias, profesor, una vez más por la enseñanza. Luzman. Pues sí, buenos días. Pues gracias por la enseñanza. Estamos aprendiendo cada día más sobre lo que es la enseñanza de la Biblia. Pues que Dios los siga bendiciendo y le siga dando sabiduría para que nos guíe. Gracias. Raúl, hoy sí pudiste abrir tu micrófono. ¿Sí, Raúl? ¿Puedes abrir tu micrófono? Bien. Roberto. Pastor, bendiciones. Compañeros, a todos, nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, sí. Gracias, Raúl. Ya lo escuchamos. ¿Sí me escuchó? Sí, vuelve a hablar, por favor. Abre tu micrófono. Ahí. Puedes despedirte. No, me estoy enseñando apenas. Muchas gracias a todos y estoy al pendiente. Que Dios los bendiga a todos. Lauren. Amén, amén. Muchas gracias por la clase, pastor, profesor, a todos los compañeros. Y bueno, los esperamos en la próxima, esperamos verle en la próxima clase y que bueno, haya sido bendición para todos, ¿no? Jonathan.
Muchas gracias y me gustó mucho la clase. Nos escuchamos y nos estaremos viendo la próxima. Que tengan un lindo día y bendiciones. Miguel. Sí, gracias, pastor, por la clase. Saludos a los compañeros. Hasta la próxima clase. Iris. Bueno, sí, muchas gracias, pastor. Disculpe los inconvenientes, no fue mi intención. Pero sí, gracias, muchas gracias de verdad por sacarme de la duda. Ya entendí un poco más. Y así que, si Dios lo permite, pues nos vemos el lunes. Y esperamos que tenga un feliz fin de semana, ¿verdad? Y que Dios me lo bendiga siempre a usted y su familia y a todos mis compañeros. Es un placer tener un montón de compañeros. Muy bien. ¿Me faltó alguien? Muy bien. Dios les bendiga. Un buen fin de semana. Seguimos en contacto.